Empezamos. Bueno, vamos a empezar, chicos. Entramos en un capítulo grande que es riñón y medio interno. Hoy vamos a hablar de la nefrología o nefropatías. En general, la jerga médica, si se permite el término jerga, cuando uno dice nefropatía o nefrología, se está refiriendo a las enfermedades médicas relacionadas con el riñón. Cuando habla de urología, en general habla de otro tipo de enfermedades y que entran muchas enfermedades de tipo quirúrgica, no todas, pero sí de tipo quirúrgica. Es un capítulo grande y muy interesante de la medicina interna, la parte de nefrología. Ahora, yo estaba pensando y me ponía en el lugar del estudiante y uno dice, ¿cómo hacemos para meter tanta información, para ver que esto se hace rápidamente, se trae un montón de conceptos y uno tiene que ir entendiéndolo? Y bueno, esto uno lo adquiere con el uso, como cuando uno está aprendiendo una metodología, cualquier actividad práctica, lo adquiere con el uso, con la actividad. Cuando va haciendo y haciendo, adquiere la capacidad, ¿no? Y en medicina uno tiene que tener praxis, es la combinación de los conocimientos teóricos con la práctica, pero que juntos, que van juntos, no primero todo lo teórico y después toda la práctica. Uno adquiere la praxis cuando hace continuamente, desarrolla algo, habla desde la praxis. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando desde la praxis en el sentido de que utilizo mi praxis para seleccionar los temas. ¿Y cuáles son los temas? ¿Lo que me gusta a mí o no? No, los temas son los que uno, porque tiene praxis en medicina, porque además de leer los distintos temas, uno está haciendo la actividad práctica, entonces uno sabe cuáles son los temas y de qué modo deben encararse los temas para que tenga esto una buena aplicación después en la práctica. ¿Y ustedes cuál sería la praxis del estudiante? Y por un lado, sentarse a estudiar. Pero por otro lado, hacía la analogía con la praxis clínica ya,
que la praxis del estudiante debe ser, por un lado, sentarse a estudiar, a leer, escuchar los teóricos, preguntar, y por otro lado, cada vez que se encuentran entre los compañeros, hablar de los temas, preguntar cómo entendiste vos tal tema, qué decís vos de tal tema, qué del otro, y hablar, porque esto es como un idioma. El aprender medicina es como un idioma. Si uno no habla, no aprende. ¿Estamos? Bueno, hecha esta aclaración, vamos a empezar con el tema. Estoy teniendo problemas. Ahí está. Bueno, las manifestaciones clínicas de las enfermedades renales. Eh, las enfermedades renales pueden manifestarse a veces por una clínica muy aparatosa o por una clínica bastante silenciosa. Por ejemplo, puede una persona tener simplemente proteínas en orina, que es la proteinuria, y esto es asintomático durante mucho tiempo. Y como uno lo sabe, y porque en un análisis de orina le sale que uno tiene proteínas en la orina. Esa expresión de una, generalmente es expresión de una falla renal de tipo glomerular. Lo otro puede tener una hematuria sintomática, o sea, así como no debe haber proteínas en la orina, tampoco debe haber eritrocitos en la orina. Y hay eritrocitos que provienen de vías urinarias altas, no solo de uretra o de vejiga, ¿me entienden? Entonces viene de arriba, que uno lo puede reconocer con el análisis, y simplemente uno lo ve en un análisis de orina, y la orina no necesariamente tiene que tener color rojizo o tener un cambio de color. Con el microscopio se ven una cantidad X de eritrocitos y eso consiste con una hematuria asintomática porque no le dio síntomas. Y esto puede ser expresión de una enfermedad renal que en un tiempo prudencial se puede manifestar e incluso muchas de ellas pueden ser graves. La otra manifestación clínica, digamos, sería la uremia, que sería un síndrome. En realidad muchas de las enfermedades están dentro de un síndrome. El síndrome es un cuadro clínico cuyos signos y síntomas, o sea, conforman el cuadro clínico, y ese se puede deber a varias enfermedades, al menos más de una. ¿Y cuál es el cuadro clínico de la uremia? Bueno, eso lo vamos a ver, después ustedes lo van a ver en el práctico de hoy. Hay un cuadro clínico de una insuficiencia renal aguda, y después tienen un seminario de insuficiencia renal crónica, que o vamos a dar insuficiencia renal crónica, vamos a darlo y va a servir para repaso del práctico el próximo jueves cuando damos medio interno. Bien. Bueno, la uremia tiene un cuadro que puede ser de hiperventilación, por acidosis, metabólica, y pues oliguria, o sea, disminución de la cantidad de emisión de orina, etcétera, etcétera, que vamos a ver. Y eso se debe a varias enfermedades, ¿no? A varias enfermedades. Muchas de las que vemos ahora, este, la mayoría de las que vemos ahora van a dar ese síndrome. El otro es un síndrome nefrótico, también expresión de enfermedad glomerular. La uremia, cuando es crónica, general sí suele ser, no siempre, pero suele ser por una nefropatía crónica, una enfermedad glomerular crónica, o sea, que daña los glomérulos y que es crónica. La aguda, la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda intrínseca, que vamos a ver después qué es la necrosis tubular aguda, donde no hay un daño glomerular, sino hay un daño tubular. Pero también la aguda puede ser producida por glomerulonefritis. ¿Estamos? Ahora,
Cuando entro a hablar de síndrome nefrótico, es un cuadro clínico producido o que puede ser producido por una de varias enfermedades, como vamos a ver. El síndrome nefrítico lo mismo, es un cuadro clínico similar al nefrótico, pero con diferencia importante y que puede ser producido por una de varias glomerulopatías. Y otro cuadro clínico que puede dar síndrome nefrótico, nefrítico, en general da más nefrítico, pero puede dar cualquiera de las dos, pero se lo pone separadamente porque es un síndrome clínico y el nombre lo describe muy bien, rápidamente progresiva, que en cuestión de meses lleva a la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica tarda mucho tiempo para llegar a estadios terminales. La glomerulonefritis rápidamente progresiva en meses, si no se trata, va a llevar a la insuficiencia renal crónica y donde va a haber que reemplazarse la función del riñón con hemodiálisis. Si no se trata, o si se trata y no responde, porque a veces no responde. Entonces, que vamos a desarrollar todos estos temas en nefrología, les digo ya que la falla renal crónica vamos a verlo el jueves que viene. Vemos que síndrome nefrótico, nefrítico, glomerulonefritis rápidamente progresiva y falla renal crónica están dentro de un gran espectro de glomerulopatías. Y después tenemos la lesión renal aguda, que la vamos a describir, y van a ver que vamos clásicamente a dividirlas en tres tipos: prerrenal, renal y posrenal. Es importante que tengamos la histología en forma esquemática en nuestra cabeza para poder entender lo que vamos a hablar. En un esquema de un glomérulo, ustedes saben que es un penacho vascular, ¿m? Y de células, está formado por células epiteliales, los vasos, obviamente, con endotelio fenestrado, tiene una membrana basal y tiene dos epitelios, un epitelio visceral y un epitelio parietal. Entre ambos queda un espacio que es donde va a caer el filtrado glomerular. El visceral tiene está por fuera de la membrana basal, ¿no? Si vamos de la luz del túbulo hacia afuera, y tiene las prolongaciones que son los podocitos, muy importantes porque vamos a ver los podocitos. Porque tanto los capilares fenestrados como la membrana basal y los podocitos forman de filtración. ¿Estamos? Los podocitos, por ser de proteínas, y dejan hendiduras y aparte repelen cargas, y por ese mecanismo, ustedes ya lo estudiaron por fisiología, están seleccionando las sustancias que van a pasar y qué sustancias van a pasar hacia el filtrado glomerular. Tenemos el epitelio parietal y una matriz mesangial, con células mesangiales. Esta es una microfotografía electrónica, donde pueden verse las células endoteliales, la membrana basal, el epitelio visceral junto con los podocitos. Esto es importante que recuerden, porque después vamos a ver cómo las causas de las enfermedades glomerulares se van a hacer por daño en la membrana basal, en los podocitos, por complejos o depósitos subepiteliales, etcétera, etcétera. Fíjense, la membrana de filtración: epitelio fenestrado, membrana basal y el epitelio visceral formado por los podocitos. Podocitos.
esto están regulando acá una hendidura por donde van a pasar o no sustancias. Los pocitos tienen filamentos también de actina, filamentos contráctiles, los cuales no son entes que están fijos, columnas fijas, sino que adquieren distintas deformidades para adecuando sea la circunstancia. Tienen receptores de podosina, teína, y hay moléculas de nefrina, una proteína que unen un podocito con otro, que conectan, mejor dicho, un podocito con otro. Cualquiera de estos componentes, los podocitos que esté dañado, va a alterar la propiedad de filtración. Ahora, ¿qué es lo que hace cuando existe un estímulo que altera la normalidad de esta histología? Obviamente altera la normalidad de la función del glomérulo. Y hay distintos tipos de noxas que van a producir lesiones en el glomérulo. La mayoría de las noxas o mecanismo de lesión, casi siempre es por una reacción de tipo inmunitaria. Y acá es donde ustedes tienen que empezar a interrelacionar lo que ya van dando de fisiopatología y hacerlo evidente en una disfunción de algún órgano, hacerlo evidente en una patología del órgano, en una enfermedad del órgano, en una alteración de la función de ese órgano. En los mecanismos de lesión celular que vieron, bueno, acá lo van a ver cómo esos mecanismos de lesión alteran la función. Y eso es la fisiopatología, la concepción fisiopatológica de la enfermedad, que es una disfunción. Cuando existe una noxa, el glomérulo reacciona fundamentalmente por tres mecanismos. Se producen estímulos que llevan a un aumento del número de células, o sea, hipercelularidad, de células mesangiales, endoteliales, infiltración de leucocitos, monocitos y linfocitos dentro del glomérulo, y formación de semilunas, no en todas las glomerulopatías, pero sí en muchas y generalmente graves cuando hay. Formación de semilunas, que son acumulación de células epiteliales, parietales y viscerales, y leucocitos, que en el microscopio tienen forman estos aglomerados un aspecto de semilunas. Engrosamiento de la membrana basal, por ejemplo, por inmunocomplejos, engrosamiento de la membrana basal, que no es que lo hagan más impermeable, sino que alteran la capacidad de la membrana basal y en general filtran proteínas, es decir, alteran su permeabilidad. Y lo otro es depósito de sustancias hialinas, y la hialinosis son depósitos extracelulares de proteínas, que habitualmente no tiene que tener el glomérulo, pero sí extracelulares de colágeno. Fíjense cómo una noxa, una lesión, provoca este tipo de reacción inflamatoria. ¿Ven cómo la inflamación es una vía común de prácticamente todas las enfermedades? Provoca una reacción inflamatoria. Y yo les dije que esa reacción inflamatoria va a tener toda reacción inflamatoria tiene componente inmunológico. Es causa la inflamación es una parte de la inmunidad, ¿cierto? Es la forma como reacciona nuestro sistema inmune.
Pero además esa inflamación va a estar expresada por algunas reacciones de hipersensibilidad, de tipo 2, por ejemplo, por anticuerpo, o de inmunocomplejos circulantes, o también por inmunidad celular. Así que eso lo vamos a ir, estamos entrando de a poquito en eso. ¿Y cuáles son estos mecanismos inmunitarios? Que son los que provocan todo esto que mostré anteriormente. Bueno, que son mecanismos, la célula reacciona ante las NOX/AEN como mecanismos inmunitarios, mediados por anticuerpo, por inmunidad celular o por vía alternativa al complemento, a través de la vía C3, que determina tipos especiales de glomerulopatía. Sobre todo glomerulopatía membrano-proliferativas de tipo 2, pero dejamos ahí por ahora. Mediados por anticuerpos. Ahora, anteriormente se pensaba que todas las lesiones de antígeno-anticuerpo que existían en las nefropatías eran por inmunocomplejos circulantes. Es decir, ya el antígeno con el anticuerpo dentro de o sea, no dentro, dentro del vaso, circulando con la sangre, se depositan después en el glomérulo, en este caso. Y que la reacción antígeno-anticuerpo producida ahí localmente, era en la minoría de los casos. Bueno, hoy se sabe que es al revés. La mayor parte de las lesiones del glomérulo por reacción antígeno-anticuerpo son por un depósito inmune de estos complejos in situ. Es decir, hay formación de anticuerpo contra antígenos tisulares intrínsecos, es decir, por ejemplo, ante un componente de la membrana basal. Eso es intrínseco, está ahí en el tejido y es del propio glomérulo, pero por justamente una anomalía, se produce anticuerpos contra un componente del glomérulo. Y otros son antígenos implantados, por ejemplo, pueden ser toxinas, bacterias o componentes de bacterias, los cuales tienen actividad antigénica y se produce el anticuerpo y ahí mismo, en el mismo lugar, se reproduce la reacción antígeno-anticuerpo. Y la otra forma es complejos inmunes circulantes. Después vamos a ver unas figuras que lo van a facilitar el entendimiento. La inmunidad celular. Por ejemplo, los linfocitos T, ¿no? Se suele ver esto a veces en las reacciones antígeno-anticuerpo contra la membrana basal del glomérulo, que son algunos tipos de glomerulopatías, tienen este mecanismo de antígeno-anticuerpo. Y intervienen acá los linfocitos T, facilitando, mediando o produciendo una reacción inflamatoria importante. Y esa sería la participación de la inmunidad celular en el mecanismo de lesión glomerular. Y después hay otras glomerulopatías, que llamás glomerulopatía por C3, o sea, que son por activación directa de la fracción C3 del complemento. Una clásica es la glomerulonefritis membrano proliferativa de tipo 2. Fíjense parte de lo que estábamos diciendo acá. Depósito de inmunos complejos. Prolongaciones de los podocitos. Fíjense acá, son inmunos complejos.
ya están el anticuerpo y el antígeno. El antígeno es esta esferita roja. Entonces son circulantes, unos complejos circulantes, y que vienen y se sitúan en subepitelial. Esta es la célula subendotelial. Esta es la célula endotelial y se precipitan entre la célula endotelial y la membrana basal. Los otros es la lesión in situ. Por ejemplo, los anticuerpos antimembrana basal. Fíjense que acá están los anticuerpos circulantes y se unen a componentes del glomérulo. En este caso, a componentes de la membrana basal. Y esto es experimentalmente, esto es una glomerulopatía experimental donde se inyectan antígenos antígenos, componente antigénico a una rata, se le inyecta unas sustancias de los podocitos, la megalina, y la rata produce anticuerpos contra la megalina inyectada, y esto produce una glomerulonefritis experimental. Pero el ejemplo propio en el ser humano tenemos acá en la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Bueno, miremos el gráfico de la derecha. Fíjense las distintas localizaciones que pueden tener los inmunos complejos. ¿Estamos? Esto llamaban jorobas subepiteliales en la glomerulonefritis aguda, algunas glomerulonefritis agudas. Fíjense que los inmunos complejos se producen y producen como esta jiba, esta joroba en los podocitos. Depósitos epimembranosos, o sea que están en la membrana. En la membrana basal glomerular, pero la cara que mira hacia los podocitos. Esto se suele ver en la nefropatía membranosa y en la nefritis de Heymann, que es experimental, seguramente que para estudiar la evolución de las glomerulopatías membranosas. Después tenemos subendoteliales, perdón. Estoy con subepiteliales, subendoteliales. Fíjense que tenemos acá el endotelio, entre el endotelio y la membrana basal. Esto es característico de la nefropatía por lupus eritematoso sistémico y en las glomerulonefritis membrano-proliferativas. Y después tenemos los inmunos complejos que se depositan en el mesangio. ¿Estamos? Bueno, todos estos depósitos que se producen dentro del glomérulo provocan reacciones que ya hemos visto: infiltración de leucocitos, de linfocitos, hipercelularidad, lo hemos visto en esta diapositiva: formación de semiluna, engrosamiento de la membrana basal, y después, si esto perdura, la hialinosis y la esclerosis. ¿Estamos? Entonces, imagínense que todo esto además provoca una reacción inflamatoria. Esto distorsiona la arquitectura, distorsiona la histología propia del glomérulo y va a producir alteraciones en su función sin ninguna duda. Y que algunos procesos serán agudos y otros procesos irán a la cronicidad. Nuevamente, recordar, esto era la histología normal, y acá para que ver los podocitos. Esta ya la vimos. Los mediadores de la lesión inmunitaria. Vimos
estuvimos viendo la forma de reacción. Bueno, acá es para hacerlo un poco más, ampliar un poco más con este esquema. El depósito de anticuerpos a los inmunocomplejos en el lugar activan el complemento produce reacción inflamatoria junto con otras células del organismo y células inmunitarias y las células mesangiales, y van a producir toda la liberación de citoquinas, factores de crecimiento, sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, procoagulantes, etcétera, etcétera, que se produce en la inflamación. Acá ustedes tienen que bajar de su mente la inflamación, tanto la infecciosa que vimos y como la específicamente inmunitaria, para hacerlo evidente acá en esta patología. Más figura para mostrar cómo se altera la arquitectura renal, que es muy compleja y perfecta para el riñón que funciona adecuadamente, y que cualquier alteración en esa membrana de filtración obviamente va a alterar la filtración y por ende la funcionalidad de ese glomérulo. Si una glomerulopatía, por ejemplo, como vamos a ver después, la nefropatía o glomerulonefritis, cambios, no glomerulonefritis, nefropatía a cambios mínimos, no tiene inflamación, no existe mucho daño en el glomérulo y generalmente revierte, no pasa a la cronicidad, pero muchas otras de las nefropatías pasan a la cronicidad. No es una enfermedad banal, no es tener una glomerulopatía, no es como tener un resfrío, no es como tener una neumonía aguda que uno se curó y después queda con buena función pulmonar. Tener una glomerulopatía, perdónenme el término, es bravo. Muy pocas son la devolución benigna, muy pocas. Bueno, la forma en que van a la cronicidad es una forma histológica denominada glomerulosclerosis. La glomerulosclerosis lleva a una reducción de la masa renal, pero en principio se produce un hiperflujo, sobre todo en nefronas que están sanas, y entonces aumentan su funcionalidad para reemplazar a las nefronas ya lesionadas. Esto lleva a un aumento de un hiperflujo en el glomérulo, que provoca una hipertensión glomerular, provoca a su vez reacción adaptativa de hipertrofia del glomérulo, y también suele irse acompañado de hipertensión sistémica, o porque ya lo tenía hipertensión o porque la misma glomerulopatía es causa de hipertensión. Bueno, y estos mecanismos van a hacer que haya una hiperplasia de las células mesangiales con depósito en la matriz mesangial, lo que ya está alterando severamente la histología. Como en toda inflamación, se estimula la coagulación también, y va a haber la lesión del endotelio, y todo esto va a llevar a glomerulosclerosis, proteinuria. Y el otro paso es, en los túbulos va a producir también una fibrosis tubulointersticial. Es decir, una glomerulopatía empieza a hacerse crónica y también altera a los túbulos y a la región intersticial, al tejido intersticial. La glomerulosclerosis, ¿cómo lo hace? Va a provocar una isquemia, por ejemplo, del túbulo contorneado distal. Inflamación aguda y crónica del intersticio. Estamos repitiendo hasta el cansancio la inflamación. Y todo esto va a ser una reducción de la superficie capilar peritubular. Es decir, no solo se produce isquemia en los túbulos con
posterior muerte celular de los túbulos, sino que toda esta inflamación también va a destruir la superficie capilar peritubular. Y esto va a llevar a una reducción, como es de prever, de la función del riñón, y que, como es una patología crónica, va a producir una falla renal crónica. Hay un punto en que se puede detener la evolución a la falla renal crónica, pero cuando existe un determinado grado de deterioro de la histología, de la arquitectura del riñón, posteriores tratamientos que puedan hacerse solamente van a retardar la evolución hasta la hemodiálisis, o sea, el llamado anteriormente riñón artificial, o hasta el trasplante renal. Yo voy a ampliar esto el jueves próximo, al principio de la clase, cuando haga un repaso de la enfermedad renal crónica, que hoy lo van a ver en el práctico. Bueno, después de esta introducción sobre las lesiones que se producen en los glomérulos, vamos a hablar del primero de los síndromes glomerulares que está dentro de los temas, de que dijimos que habían síndromes de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico y glomerulonefritis rápidamente progresiva. Bueno, el síndrome nefrótico es, como el nombre lo dice, un cuadro clínico que se presenta con dos datos excluyentes, que son la proteinuria mayor a 3,5 gramos en orina de 24 horas e hipoalbuminemia menor de 3 gramos por decilitro, o sea, por 100 mililitros de plasma. Esto lleva a edemas intensos generalizados, hiperlipemia e lipiduria. Pero los dos determinantes del síndrome nefrótico son esos dos. Primero, se produce porque se altera la permeabilidad de la membrana del glomérulo, que deja pasar proteínas al filtrado. El síndrome nefrótico puede ser primario o secundario. ¿Qué significa primario? Que la enfermedad que está exclusivamente en el riñón, es del riñón. Ahí se produce la lesión y esa es toda la enfermedad. Secundario es cuando distintas enfermedades sistémicas en el riñón producen algún tipo de nefropatía, de glomerulopatía. Pero la enfermedad es sistémica. En el primario no es sistémica, es una enfermedad del riñón, nada más. Nada más para ubicarlo geográficamente, nada más, porque no significa que no sea grave. Y sistémicas, hay variados tipos de enfermedades que llevan al síndrome nefrótico. Por ejemplo, la diabetes, que es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo civilizado y en el mundo occidental, y que la lesión clásica, la glomerulosclerosis focal y segmentaria o glomerulosclerosis diabética, y la glomerulosclerosis diabética produce proteínas, se produce proteínas en la orina y puede formar un síndrome nefrótico o no. Por ahí la pérdida no alcanza rango nefrótico, pero la glomerulopatía progresiva va a llevar al fallo renal crónico. Pero puede ser causa de un síndrome nefrótico. La amiloidosis, que es depósito de sustancia amiloide, en este caso en los glomérulos, también puede manifestarse como síndrome nefrótico, el lupus y distintos tipos de infecciones, enfermedades malignas y otras nefritis hereditarias. Hay enfermedades malignas cuyo primer dato clínico, signo clínico, es que debutan como un síndrome nefrótico.
la preeclampsia, que es la enfermedad de hipertensión en el embarazo con proteinuria. Siempre tiene proteinuria, siempre la preeclampsia, pero a veces es tanta la proteinuria que alcanza el rango nefrótico y entonces constituye un cuadro de síndrome nefrótico. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de este síndrome? Bueno, la fisiopatología es interesante y fácil de describirla. El daño glomerular aumenta la permeabilidad y se pierde proteínas. La que primero pasa es la albúmina por ser la más pequeña, pero también pasan otras la de proteínas, que es acelerada, es por que la cantidad que puede producir el hígado, porque cuando hay disminución de la albúmina, el hígado aumenta la síntesis de albúmina para llevar a nivel normal. Bueno, en el hígado va a estar aumentada la síntesis, pero la velocidad de pérdida del riñón es mayor, entonces sí o sí va a haber hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia reduce la presión oncótica, esto va a hacer que haya mayor salida de líquido al espacio intersticial, y esto significa edema o indica edema. Además, como disminuye el volumen arterial efectivo, esto va a estimular mecanismos neurohumorales que van a producir un aumento de la reabsorción renal de sodio. Y este aumento continuo de sodio también perpetúa el edema en el síndrome nefrótico. Por otro lado, como dije, la presión oncótica disminuida y la hipoalbuminemia va a aumentar la síntesis hepática de lípidos, en sede LDL, el colesterol, la lipoproteína de baja densidad que transporta el colesterol y que tiene un efecto aterogénico porque es que va del hígado a las arterias, aumenta la enzima que produce colesterol, y todo esto va a llevar a un aumento de distintas fracciones de colesterol y de triglicéridos, todos componentes aterogénicos, favorecedoras de aterosclerosis. Si bien hay una pérdida, depuración excesiva significa que se está produciendo pérdida en la orina esto, porque como se altera la permeabilidad también se pierde colesterol y otros componentes, pero la síntesis hepática es mayor que la pérdida, esto aumenta en el plasma. Y también hay un aumento de la apolipoproteína B, porque se disminuye el catabolismo de los lípidos. O sea, se pierde por un lado, pero se disminuye el catabolismo de los lípidos y se aumenta la síntesis. Y sobre todo la apolipoproteína B, que es aterogénica, es muy aterogénica. Esto está el otro componente que es dijimos, el síndrome nefrótico, albuminuria, hipoalbuminemia, lipiduria. Y también se pierden factores de la coagulación y sobre todo los inhibidores de la coagulación. Se pierden todos, pero más los inhibidores, por ejemplo, la antitrombina 3, y hay un aumento de síntesis hepático de fibrinógeno, todo lo cual que lleva a un estado procoagulante, sumado a la inmovilidad que tienen los pacientes con síndrome nefrótico por indicación médica, porque la actividad aumenta la pérdida de proteínas, aún en las personas normales, si hacemos un ejercicio vigoroso, pasan proteínas en la orina. Entonces, dentro del tratamiento del síndrome nefrótico es el reposo, porque entonces se evita que se pierdan más albúmina y las otras proteínas. Y se llama, el reposo favorece las trombosis en las venas de miembros inferiores, y estas pueden pasar después al pulmón, al corazón derecho y de ahí al pulmón, ¿no? Entonces,
el síndrome nefrótico es un estado procoagulante y es una de las indicaciones de hacer profilaxis de la trombosis venosa profunda. La profilaxis se hace con dosis baja de heparina. Fíjense que también se pierden inmunoglobulinas y proteínas del complemento, por lo cual se pierde la capacidad fagocítica, porque hay menos bacterias o células con la fracción del complemento y con la inmunoglobulina en su membrana, lo que hace que las células fagocíticas inmunitarias las fagociten más rápidamente. Entonces se pierde la opsonización. Entonces es una de las partes de la inmunidad. Además, se pierde también hierro, zinc, vitamina D y tiroxina, por el cual se puede ver a veces una disminución de la función tiroidea en los pacientes con síndrome nefrótico. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico? En los dos está afectado el glomérulo, son glomerulopatías. Ahora, en el síndrome nefrítico hay inflamación, hay componente de inflamación muy importante, cosa que en el síndrome nefrótico no. El síndrome nefrítico tiene generalmente menos proteinuria que el síndrome nefrótico. Tiene proteinuria, pero no en rango nefrótico, sino ya sería síndrome nefrótico. Y se suelen ver cilindros hemáticos, pérdidas de eritrocitos y que tienen el aspecto del cilindro porque traen el molde de los túbulos renales. Generalmente hay una hipervolemia y suele haber una hipertensión como un componente del síndrome nefrítico y puede haber un componente de disfunción renal porque hay creatinina elevada y oliguria en relación al síndrome nefrótico. Podemos decir entonces que el síndrome nefrítico consiste en la aparición brusca por inflamación glomerular de hematuria, oliguria, proteinuria, edema, deterioro de la función renal en grado variable e hipertensión arterial. La etiología es variada y la mayor o menor prevalencia de tal o cual glomerulonefritis depende también de la edad. Y en este cuadro yo les traigo para que vean comparativamente. Quiero que vamos a ver esta parte y esta parte. O sea, síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Fíjense que dentro del síndrome nefrítico tenemos proteinuria 2 cruces, síndrome nefrótico 4 cruces, lo diferencia, mucho más proteinuria. Hematuria, 2 o 3 cruces. Síndrome nefrótico, nada o una cruz, penita. ¿Estamos? Injuria vascular, hay un grupo de glomerulonefritis que entran dentro de las vasculitis. Hay mucha lesión vascular. Pero quiero manifestarle que tiene el síndrome nefrótico caracterizado por gran proteinuria, cosa que el nefrítico tiene pero menos, y al contrario el nefrítico tiene hematuria, siempre. Y el nefrótico puede tener, pero si tiene es muy, muy poca. Acá están las principales, si no todas, glomerulopatías que producen síndrome nefrítico. Y acá las nefropatías que producen síndrome nefrótico. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es un cuadro clínico que engloba
varias glomerulopatías, es decir, ¿qué estoy diciendo? Cuadro clínico que se puede ver a varias glomerulopatías, que es un síndrome. Se caracteriza por progresión a la insuficiencia renal en un periodo de semanas a meses. La anatomía patológica generalmente muestra semilunas. Por eso les dije al principio que cuando aparecen semilunas en una biopsia está indicando gravedad y gran actividad. La clasificación de la glomerulonefritis rápidamente progresiva la podemos hacer en primarias y secundarias. Primarias tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que es enfermedad, la 1 es una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal. Fíjense, es una reacción de hipersensibilidad. Acá tienen que traer todo lo que estudiaron en la clase de inmunidad, en el capítulo de inmunidad. Y el síndrome de Goodpasture o Goodpasture, nunca supe bien cómo se debe acentuar, ¿no?, la palabra. Y está entre paréntesis enfermedad pulmonar, ¿por qué? Porque hay algunas glomerulopatías, como rápidamente progresiva, donde hay anticuerpos solamente contra la membrana basal del glomérulo. Y después hay otras patologías que tienen anticuerpos contra el glomérulo, pero también estos mismos anticuerpos reaccionan o reconocen como antígeno a las células de los alvéolos. Y entonces ese es el síndrome de Goodpasture, que clínicamente se manifiesta por una nefropatía rápidamente progresiva, suelen tener hematuria, a veces hematuria franca, o sea, sangre de color rojo, y tienen hemoptisis, o sea, sangre proveniente de los pulmones. Esta inflamación y reacción antígeno-anticuerpo que se produce ahí provoca lesiones, que lleva a hematuria en el riñón y a hemoptisis en el pulmón. O sea, es un cuadro también que cursa con insuficiencia, a veces predomina en el Goodpasture se predomina la sintomatología pulmonar y debutan con insuficiencia respiratoria aguda y hemoptisis, y uno ve además deterioro de la función renal. Entonces son los síndromes que hoy decimos pulmón-riñón, y siempre uno es toda enciclopédica las causas, y uno siempre busca descartar un síndrome de Goodpasture porque sabe que es una glomerulonefritis rápidamente progresiva y que puede ser frenada o retardada con un tratamiento específico. Por eso es importante tratar de diagnosticar. Hoy se hacen los bioquímicos pueden hacer anticuerpo antimembrana basal con un análisis, una analítica de sangre. El tipo 2 es mediado por inmunos complejos, es decir, lo mismo, la reacción antígeno-anticuerpo que va y se pone en el glomérulo. Un tipo 3 que es pausinmune, que tiene una actividad inmune, y realmente hay anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos positivos, o sea, los ANCA positivos. Y pueden haber otro tipo de glomerulopatías que no son específicamente no siempre llevan a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero en algunos casos sí, y entonces eso es secundario. Por ejemplo, una glomerulonefritis postestreptocócica que vimos, tal vez puede ser un síndrome nefrítico agudo nada más y después pasa. Pero, sin embargo, puede ir en otra situación, puede progresar, no disminuir, y en meses llevar a falla renal terminal. También puede hacer el lupus, la panarteritis nudosa o la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger, y las glomerulonefritis membranoproliferativa. Bueno, toda esta es una patología que hay un montón de glomerulopatías, y a veces es difícil
determinar clínicamente y muchas veces son indicación para el diagnóstico correcto de biopsia renal. No todas tienen indicación de biopsia renal. Tampoco le voy a hablar biopsia renal porque no es el momento para esto. Ustedes lo van a dar en clínica, pero sí a veces hay, por ejemplo, para dar un ejemplo, en una glomerulonefritis lúpica, que hay 6 tipos de glomerulonefritis lúpica, de acuerdo a la clínica, a algunos datos de laboratorio que podemos tener, podemos presuponer que va a evolucionar a una forma rápidamente progresiva y entonces uno hace una biopsia renal para definir esto, porque el tratamiento en ese caso va a ser mucho más agresivo para tratar de frenar la enfermedad. Bueno, y esto es lo que por ahí dejó de salir en los libros y es muy importante porque fíjense, todavía sigue si ustedes buscan el libro de Cecil está esto, todavía sigue en pie esta diferenciación clínica. No pasó, si bien pasó al olvido para algunos, pero injustamente. Nosotros, miren, cuando yo era residente, que fue entre el año 80 y 83, hice mi residencia, así que algunos de ustedes todavía no existían. Cuando teníamos una glomerulonefritis, un síndrome nefrótico, una glomerulonefritis, cualquiera sea, era muy importante para nosotros la medición del complemento. Aparte que en el hospital donde yo hice había un laboratorio de inmunidad que era no de excelencia, de super excelencia. Dosaban todo, una gente de mucho nivel científico y con muchas ganas de trabajar y muy amable, o sea que nos enseñaban muchísimo a los residentes y ellos, dosar complemento era como hacer un hematocrito a lo mejor, y enseguida teníamos el complemento, ya sea por la vía normal o por la vía alternativa, y nosotros podíamos diferenciar, además de otros datos clínicos, con el complemento que nos servía para diferenciar claramente frente a qué glomerulonefritis estábamos. Y las glomerulopatías o glomerulonefritis que bajan el complemento son la estreptocócica, que ustedes ya lo vieron en inmunidad, cuando vimos el práctico de inmunidad, la endocarditis bacteriana, subaguda, los abscesos viscerales crónicos, esto gatillan, anticuerpos y circulan como complejos inmunes y consumen complemento. El lupus eritematoso sistémico consume complemento. Si tienen una glomerulonefritis aguda, con todo el cuadro clínico glomerulonefritis, y tienen el diagnóstico de lupus y está muy activo, o piensan que es un lupus, pero tiene complemento normal o no baja el complemento, y uno desconfía de ese diagnóstico, ¿no? Las crioglobulinas, que son como el nombre lo dice, globulinas, inmunoglobulinas que se activan en el frío, y provocan reacciones antígenos anticuerpos que consumen complemento. Y la glomerulonefritis membrano proliferativa idiopática, otra de las causas que bajan el complemento. Esas 5 glomerulonefritis. Complemento normal, tenemos síndrome nefrótico a cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa, todo causas de síndrome nefrótico, esto también. Nefropatía por inmunoglobulina A, que también puede producir síndrome nefrótico, púrpura de Scholl-Genov, enfermedad antimembrana basal, por ejemplo, otra, el Gupastur no consume complemento. Hay reacción antígeno-anticuerpo, hay poca historia, pero no produce caída del complemento en el plasma, o sea, en el suero. Vamos a tener valores normales de C4 y de C3 en la enfermedad Gupastur.
Eso es otro. Uno puede estar pensando en un síndrome pulmón-riñón porque tiene hematuria, por ejemplo, pérdida de eritrocitos por orina y que incluso tiñen la orina, y está con una insuficiencia respiratoria y puede decir, ah, es un síndrome de Goodpasture porque tiene hematuria y tiene hemoptisis. eh, em, entonces pienso que es un síndrome del pulmón-riñón y yo creo que debe ser un Goodpasture. Perfecto, yo le pido complemento y el complemento está bajo. Entonces le digo, no, por Goodpasture no es. Buscarle otra cosa, buscar alguna de las patologías que bajan el complemento, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Eso es un lupus que puede dar una glomerulonefritis en hematuria y puede dar una hemoptisis también en pulmón. ¿Estamos? Entonces, fíjense la importancia del dosaje del dosaje del complemento. ¿Tá? Bueno, la insuficiencia renal aguda también es un síndrome, porque puede ser producido por varios tipos de enfermedades. Es un deterioro brusco de la función renal, en horas o días. ¿Mm? Horas o días. Pero además tiene que haber elevación de al menos 0,3 miligramos decilitro de creatinina. Acá me faltó poner creatinina. Dentro de las 48 horas. O al menos aumento de más del 50% del basal en una semana. Es decir, uno podría tener una creatinina de 1 miligramo por decilitro. Y en una semana, de pronto tiene 1,60 por decilitro. Es una falla renal aguda. ¿Está? O tenía una creatinina de 0,70, pero dentro de 2 días y bien hecha, se va a 1 o 1,5, o 1,1, que es un valor normal, pero en este caso, como tenía 0,70 y subió dentro de las 48 horas, también es una indicación de falla renal, que será más leve, pero falla renal al fin. O también cuando hay una reducción de la diuresis de 0,5 mililitros por kilo de peso por más de 6 horas. Cuando la diuresis es menor de 0,5 por hora, o mililitros por kilo, por más de 6 horas, es ¿cómo es? Es también un indicativo de falla renal aguda. Hoy se prefiere de llamarle a la insuficiencia renal aguda injuria renal aguda. Bueno, lo importante es que entiendan el concepto. Cuando hay una insuficiencia renal aguda hay retención de productos nitrogenados. Estamos hablando que sube la creatinina, sube la urea también, suben otros componentes, hay aumento de los ácidos, etcétera, etcétera, que vamos a ver. Por eso hay un desequilibrio del estado ácido-base. Sabemos que el riñón, por su función, esto que sabe fisiología, también tienen que relacionar y así van a entender mejor. Y fíjense que la función del riñón es la de eliminar los ácidos fijos, ¿no? Los ácidos volátiles como el dióxido de carbono lo elimina el pulmón. El riñón elimina los ácidos fijos y en la forma como más elimina ácido es por la formación de amonio, NH4. ¿No? Que se une al cloro para no ser tóxico para los túbulos, pero fíjense ahí cómo elimina cuántos protones hidrógeno elimina. Y después está la acidez, la acidez titulable, ¿no? Titulable en la orina, que son los otros, creatinina, ácido úrico, etcétera, etcétera. Bueno, si elimina menos ácidos fijos va a tener una acidosis metabólica. Hay una acidosis metabólica. Generalmente la acidosis es con anión GAP alto. La acidosis por falla renal. La clase que viene vamos a hablar de acidosis y de alcalosis. Y hay una dificultad para mantener el balance hídrico, por supuesto. Sabemos que el riñón regula el volumen del líquido.
¿Mm? Si su función excretora está disminuida, va a haber retención de líquido con todo lo que va a acarrear esto y repercutir sobre los otros sistemas del organismo. También va a alterar no solo el equilibrio ácido-base, sino el equilibrio electrolítico, como decía ahí, puede llevar, si cuando hay mucha retención de agua, puede disminuir el sodio. Si la filtración glomerular está a menos de 10 o menos de 5 todavía, va a haber retención de potasio, de hidrógeno, ¿no? Como hay acidosis metabólica, va a haber una caída del bicarbonato. La incidencia, hay distintas estadísticas, esta es una de las tantas que puse. En las personas ambulatorias, a causa de insuficiencias renales, es rara. No es una cosa de ver todos los días en el consultorio. Ahora, cuando en pacientes internados sí aumenta por distintos motivos, porque hay trastorno hidroelectrolítico, hay toxinas como muchos antibióticos, etcétera, etcétera, que tienen efecto de daño sobre analgésicos también sobre el riñón, ¿no? Sobre los túbulos. Entonces, la incidencia en sala va en sala común del 1 hasta un 5%, y hay una mortalidad que está menor del 50%. En UTI, en cuidados intensivos, hay una incidencia mayor de lesión renal aguda y la mortalidad también es mayor. Y ni qué decir si estamos frente al shock séptico. Y miren acá, ustedes ya vieron inflamación y vieron shock séptico. Y cuando vimos shock, además del séptico, cualquier shock lleva a hipovolemia, e hipoxia de la mayoría de los órganos, y una de las complicaciones es la falla renal aguda por isquemia a nivel del riñón. Clásicamente se diferencia la insuficiencia renal aguda o la lesión renal aguda en prerrenal, renal y posrenal. Prerrenal es cuando hay alteración en la perfusión. Por ejemplo, una hemorragia, una deshidratación importante va a llevar a una hipovolemia, lo que va a hacer que haya menor cantidad de sangre que llega a los pulmones, a los riñones, perdón, menor cantidad y que va a sobrepasar la capacidad de regulación que tiene el riñón, y que lo vamos a ver, y esto va a hacer que altere su función, donde va a aumentar fundamentalmente la urea, y la creatinina aumenta menos. Y esto se corrige con en este momento se corrige con la reposición del volumen, ¿tá? O de la presión si hubo una hipotensión marcada. Cuando muchas de las causas prerrenales, todas estas, persisten en el tiempo, sobrepasan más los mecanismos reguladores del riñón, y la hipoxia se va a prolongar en las células del riñón, y va a llevar a la falla renal intrínseca, la necrosis tubular, que es la causa principal de insuficiencia renal de causa renal, donde la causa está en el riñón. La necrosis tubular es la principal. Pueden haber glomerulonefritis que puedan llevar a falla renal aguda. Estuvimos viendo la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que en realidad son subagudas. ¿Estamos? Bueno, estas son las causas, y son las más graves, son causas también se llama lesión renal intrínseca, porque empezó acá la causa, no antes en la volemia,
en la volemia disminuida, que llega al riñón. Ahí la causa está antes, acá está dentro del riñón. Y la posrenal, como le dice su nombre, está después del riñón. Obstrucción al flujo de orina debido a los litios renales, tumor de vejiga, hipertrofia prostática o lesión de cáncer y cáncer de cervix. Bueno, una causa muy común es la hipertrofia prostática en el hombre, que como hay una obstrucción, que la próstata obstruye poco la uretra, esto aumenta la presión en la uretra, que se repercute a la vejiga y repercute a los uréteres y a la pelvis renal. Entonces hay como una ectasia, cuesta el descenso de la orina, cuesta, ¿no? Hay como una ectasia, y esta presión también se transmite a los riñones y altera las presiones intraglomerulares y se disminuye el filtrado. Se soluciona, siempre y cuando ya no se llegue tarde, desobstruyendo o extrayendo los cálculos renales. Es común a veces en cáncer de cuello cervical, en la mujer que no está convenientemente tratado, está muy avanzado, el cáncer infiltra los uréteres y puede producir una uropatía obstructiva severa, aguda. Bueno, acá tenemos un poquito más ampliadas las causas. La injuria renal aguda puede ser prerrenal, todas las causas de hipovolemia, insuficiencia cardíaca, también fallo hepático, hay un cuadro hepático de falla renal aguda, renal, que es el síndrome hepatorrenal, que vamos a verlo después también a eso. La insuficiencia cardíaca, que significa bajo volumen minuto, cuando es muy marcado, eso lleva a un fallo renal prerrenal. Y yo digo cuando es muy marcada, porque yo le expliqué cómo hace en la insuficiencia el riñón, en la insuficiencia cardíaca, para que no disminuya el filtrado, ¿no? Aumenta la fracción de filtración, pero eso tiene compensa hasta un determinado momento. Posteriormente, si ya no lo compensa, ya viene la falla renal aguda. También estos son esteroides, analgésicos no esteroides, como por ejemplo, ibuprofeno, diclofenac, son llamados AINES en español. ¿Por qué pueden llevar a un fallo prerrenal? Porque los AINES inhiben la ciclooxigenasa, y la ciclooxigenasa también forma, a partir del ácido araquidónico, forma prostaglandinas, y en el riñón la prostaciclina y la prostaglandina E2 tienen potentes acciones natriuréticas, y si yo quito la acción natriurética, estoy disminuyendo la funcionalidad de ese riñón, empeoro la autorregulación del riñón. Porque se altera toda la hemodinamia, ya lo vamos a ver. Ahora, también las prostaglandinas renales también, junto con el óxido nítrico, vasodilatan la arteriola aferente. Si no tienen esa vasodilatación, va a haber vasoconstricción en la aferente también, y va a haber menor filtrado. Los inhibidores de la enzima convertidora, que inclusive cuando se combinan con los AINE, hacen mucho daño, porque los AINE impiden la vasodilatación de la arteriola aferente, por lo tanto están dando menor flujo de sangre al glomérulo. Y el inhibidor de la enzima convertidora inhibe la formación de angiotensina 2, que estaba provocando vasoconstricción en la arteriola aferente, y con esto aumenta la presión capilar glomerular. Si yo inhibo esa vasoconstricción de la arteriola eferente, la presión intraglomerular va a estar muy disminuida, la presión capilar, y va a haber poco
poco flujo, poca filtración. Bueno, dentro de las intrínsecas tenemos algunas glomerulopatías, pero no son la causa más frecuente. La causa más frecuente es la necrosis tubular aguda, es esta de acá. También hay causas vasculares como distintas vasculitis intrarrenales que pueden llevar a un fallo renal agudo. Pero por lejos la necrosis tubular aguda es la causa más importante y suele ser una causa frecuente que lleva a la necrosis tubular aguda son las hipovolemias muy severas que permanecieron más de lo debido y entonces las células del túbulo proximal, que son muy sensibles a la hipoxia, se necrosan y esto lleva a una necrosis tubular aguda. La sepsis en pacientes internados una causa muy importante de necrosis tubular aguda. Fíjense acá para que entiendan lo que yo le decía. Cuando está llegando poco cloruro de sodio a la mácula densa que está en contacto con el túbulo distal, ¿no? O poco soluto, se dice en la mácula densa, se produce una retroalimentación glomerulotubular por el cual se produce una vasodilatación de la arteriola aferente, liberación de prostaciclina, óxido nítrico, vasodilatación de la arteriola aferente para ofrecer mayor flujo de sangre para el filtrado. Y a su vez se produce una vasoconstricción de la arteriola eferente. La vasodilatación, este mayor flujo ya aumenta la presión capilar, que se ve mucho más aumentada por la vasoconstricción en la arteriola eferente. De acá para acá aumenta la presión y hay buen flujo, entonces hay un aumento de la presión capilar y va a haber una buena filtración glomerular. Si hay una hipovolemia, por ejemplo, esta vasoconstricción de la arteriola eferente con una vasodilatación de la arteriola aferente, donde actúan las prostaglandinas y el óxido nítrico, va a hacer que la presión de filtración esté más aumentada que lo normal, entonces la fracción de filtración, lo que yo le expliqué en la insuficiencia cardíaca, en vez de ser 0,19, por ejemplo, a lo mejor es 0,30, o 0,40, y entonces la filtración glomerular se va a mantener normal. Porque de los 660 de plasma que se le ofrece al riñón, a los glomérulos normalmente uno filtra 125, o sea, casi el 20%. Bueno, acá podrá estar en la mitad, 330, pero como está aumentada la presión de filtración por la vasoconstricción intensa de la arteriola eferente, la fracción de filtración va a aumentar, en vez de 20, a lo mejor será 40, y entonces el filtrado glomerular no va a caer. Esto ya lo expliqué en insuficiencia cardíaca y está escrito. Bueno, ¿qué pasa en la etapa prerrenal? Bueno, hay una hipoperfusión, una hipoperfusión del riñón que va a provocar respuesta de adaptación, que yo ya le expliqué, una autorregulación. Va a vasodilatar la arteriola aferente que mostré recién y vasocontraer la arteriola eferente, acá por acción de óxido nítrico, de angiotensina 2 y acá por prostaglandinas y óxido nítrico, se incrementa entonces el flujo sanguíneo y se retrasa la salida de sangre. En realidad hay un aumento del volumen y mejora la perfusión de los riñones. ¿Estamos? Y lo que hace esto también aumenta la fracción de filtración para que pese a que el riñón está con poca sangre, siga manteniendo un buen aclaramiento de creatinina y de todas las sustancias nitrogenadas. Que el sistema renina-angiotensina-aldosterona produce además vasoconstricción periférica y aumento de la presión de perfusión, estimula la secreción de aldosterona que va a reabsorber sodio y agua y va a eliminar potasio para que no se retenga el potasio. Todo esto va a tratar de mantener, mejor dicho, una buena filtración glomerular
para que el paciente con hipovolemia marcada retenga productos nitrogenados, ni tampoco entre en acidosis. Bueno, estos componentes cuando se mantienen, o pueden ser, porque la causa misma que está provocando esa hipovolemia, por ejemplo, la infección y la severa vasodilatación de la sepsis, o la hemorragia que no se puede compensar, va a hacer que estos mecanismos sean ineficientes. Y entonces esta hipoxia una necrosis tubular aguda. Por lo tanto, el fallo prerenal la presión arterial media, ¿no? ADH todo tendiente a retener volumen, a aumentar el volumen plasmático, ¿no? Y también en endotelina, que estos mecanismos, además de retener volumen, van a producir vasoconstricción, que va a disminuir la pérdida de sal por el sudor. Van a estimular al centro de la sed y van a retener agua, sal en el organismo. Todo esto, la vasoconstricción y la retención de líquido van a provocar una vasoconstricción selectiva que conservará la perfusión cardíaca y cerebral, un poco menos la renal. ¿Está? El flujo, o sea, la filtración glomerular no va a caer en el fallo prerrenal y en un primer momento, porque va a haber lo que comenté del balance glomerulotubular, donde va a haber vasodilatación de las arteriolas aferentes por el óxido nítrico, las prostaglandinas, y va a haber una vasoconstricción de la arteriola eferente, falta poner acá, gracias a la angiotensina 2. Todo lo que va a hacer esto para acá, dilatando la arteriola aferente, y esto vasocontrayendo la arteriola eferente, va a aumentar la fracción de filtración, y entonces no va a haber retención de productos nitrogenados. Ahora, ¿qué pasa en el fallo renal agudo? La vasoconstricción en respuesta, hay una vasoconstricción en respuesta a todo lo que vimos ahora, lo que estuvimos hablando ahora, que no es regulada o no tiene oposición por la vasodilatación que también lo describimos recientemente. Entonces esto va a provocar un daño, además de disminuir la función, un daño en el endotelio y va a producir inflamación. Va a haber el citoesqueleto de los túbulos, sobre todo en principio del túbulo proximal y la rama ascendente gruesa de Henle, van a alterar su estructura, van a perder la polaridad, y ante la isquemia se pierde la fosforilación oxidativa y hay el mecanismo de glucólisis anaeróbica, que esto mantiene cierto grado de ATP, pero no lo normal. Depende del nivel de ATP que haya, de acuerdo al grado de hipoxia que está teniendo ese riñón, las células van a estar muriendo por apoptosis. Incluso en la necrosis tubular aguda hay células que mueren por apoptosis y otras por necrosis. De esto ya hablamos. Ustedes ya leyeron esto y ya creo que debieran entender. Estas células que están muertas se descaman y lo que hacen después es obstruir incluso los túbulos, lo que aumenta la presión dentro de los túbulos, incluso hay pérdida o fuga del líquido tubular hacia el intersticio. Lo tanto, es
la falla renal aguda a través de una hipovolemia, que puede ser absoluta o relativa, disminuye la filtración, acumula toxina, todo esto lleva a la insuficiencia renal aguda. Otra vez acá, todos los mecanismos que hemos visto para que ustedes jueguen y puedan entender. Estas son las lesiones que más sufren la hipoxia dentro del riñón, y son lo que producen la necrosis tubular aguda. ¿Cuándo se produce la lesión tubular aguda? La lesión tubular puede ser por un tóxico, es común, pacientes internados, a veces se utilizan pacientes muy sépticos que requieren antibióticos de mucha actividad en microbicida, pero justamente se paga un precio a veces alto porque tienen efecto de daño tubular, y entonces ya sea una lesión tóxica por antibiótico, por otro tóxico que lesiona el túbulo, o la isquemia y la vasoconstricción intensa lesionan el túbulo, van a producir todo esto: inflamación intersticial, célula descamada, esto es pérdida tubular retrógrada, y va a producir filtración glomerular reducida con obstrucción de los túbulos que reduce marcadamente la diuresis. Simplemente para ver que estos son los lugares donde la necrosis tubular de tipo isquémica daña las porciones que dañan más preferentemente los túbulos, la insuficiencia renal cuya causa es una isquemia, y la causa tóxica, bueno, como prácticamente a todo el nivel del túbulo contorneado proximal produce la lesión. Círculo donde va demostrando que hay una pérdida primero de la polaridad, lo que después la muerte celular por apoptosis o necrosis, bueno, se van descamando y van produciendo la obstrucción tubular. Después esto puede retrogradar o retrograda, y se recupera la función renal en un tiempo variable. Quería mostrar una cosa, esto no terminamos, esto. A veces es en el momento en que se presenta la falla renal, a veces uno requiere hacer algunos estudios de laboratorio para ver si la causa es prerrenal o renal. Es importante hacer la diferencia a veces, no a veces, sino siempre, sobre todo cuando hay oliguria, es decir, menos de 500 mililitros de orina en un día. Porque si el paciente ya está en un fallo renal intrínseco, hay que tener cuidado con la hidratación. Si está todavía en una etapa prerrenal, la hidratación va a ser beneficiosa. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor parte de las causas de necrosis tubular aguda, que es la causa de falla renal intrínseca o falla renal, digamos, empiezan como una causa prerrenal. Hacen primero la causa prerrenal. Entonces, si está en una etapa prerrenal, uno tiene que darle líquido porque es lo que le está faltando. Ahora, si está en la etapa renal, ya tiene que tener cuidado con los líquidos, porque la necrosis tubular aguda puede ser de causa oligoanúrica, es decir, puede haber tanto taponamiento tubular por las células descamadas que la eliminación de orina es escasa. Y si yo le doy mucho líquido, no va a poder eliminarlo, y ese líquido se va a acumular en alguna parte del cuerpo, y donde primero se acumula, porque además es una
enfermedad también inflamatoria, la falla renal aguda, va a tener aumentado esa persona la permeabilidad a nivel de los pulmones. Y encima, como está con hipervolemia, va a tener aumento de la presión hidrostática y además aumento de la permeabilidad, fácilmente va a ser un edema agudo de pulmón, por aumento de la presión capilar y aumento de la permeabilidad. O sea que en ese caso hay que ser muy juicioso con los líquidos. Entonces a veces es importante hacer la diferencia. Bueno, cuando el riñón, por fisiología ya estudiamos que la primera capacidad que pierde el riñón y muy tempranamente en el fallo renal es la capacidad de concentrar. La capacidad de concentrar. Entonces, una medida muy sencilla es la densidad de orina. La densidad de orina, una densidad de 1018 o más, 1020, 1025, una orina concentrada, uno dice está en una etapa prerrenal. Está concentrado porque está justamente trabajando ahí la angiotensina 2, muy potente, aumentando la fracción de filtración, que elimina una orina bien concentrada y poco líquido porque le está faltando. Entonces, y una densidad urinaria de 1,012 ya habla de renal, seguro, pero ojo, estos son unas medidas que yo puse donde no hay duda, pero si está 1,015, o sea, 1015, y ahí también 1015 es el límite superior de la densidad urinaria para pensar que sea renal o no. Generalmente, si es prerrenal e intenso, hay de 1020 para arriba, y esto es de 1015 para abajo. ¿Está? Y la mayoría de los libros de medicina interna hoy consideran 1015. Así que acá pueden ponerlo 1015. Yo esto lo habré puesto para que haya una diferencia importante, ¿no? Porque a veces 1015 puede ser para uno o para otro lado. La osmolalidad urinaria, por supuesto, está alta en la prerrenal y baja, pero la osmolalidad no cuesta más medirla, se puede, hay fórmula, pero cuesta más medirlo. Esto es muy fácil medirlo. Después, la relación entre urea y creatinina. Acá no hacemos boom, pero urea y creatinina. Esto lo vamos a actualizar para urea y creatinina. Miren, ¿qué significa la relación urea en el plasma, creatinina en el plasma? La uremia prerrenal, o sea, la lesión renal prerrenal, en realidad lo que sube más es la urea en la sangre. La creatinina sube muy poco, porque en la primera etapa todavía el filtrado glomerular está conservado y eso hace que la creatinina esté normal o esté apenita por arriba. Sin embargo, la uremia sí está alta, porque cuando hay hipovolemia o velocidad disminuida de la circulación, la urea, como es muy permeable, se reabsorbe mucho. Y entonces va a haber mucha urea y creatinina muy poco elevada o normal. Entonces esa relación va a estar alta. Y si es renal, la relación va a estar más baja, porque va a haber urea alta, pero va a haber mucha creatinina alta también. Después, otra que es importante, es la excreción fraccional de sodio. Cuando es más de 1 o menos de 1. Sabemos que el riñón reabsorbe el 99% más del sodio que... O sea, el riñón elimina, perdón, menos del 1% del sodio que filtró. Menos del 1%. Hay cálculos con el cual acá está, ¿no? Uno hace, no, yo todo voy rápido porque creo que esto lo tienen que hacer en el práctico. El prerrenal tiene una excreción fraccional de sodio de menos de 1 y el renal más de 1. El sodio en orina más de 20
Sodio en orina más de 20 habla de renal, porque se pierde, los túbulos pierden la capacidad de reabsorción de sodio. Y acá, esto es la relación de creatinina urinaria sobre creatinina plasmática, más de 40 habla de prerrenal y menos de 20 de renal, el UP de urea más de 8. Pero yo no les quiero mezclar, porque esto uno tiene que tener todo anotado para que ustedes sepan. No se hacen todos los índices hoy porque casi todos los pacientes ya están medicados, hidratados con fisiológico, incluso a veces con diurético, y eso ya altera los índices diagnósticos renales, ¿no? Si no, nosotros le damos fisiológico y bueno, y tiene 20, por ahí puede ser prerrenal porque le di mucho fisiológico y lo mismo está excretando más, ¿no? ¿Estamos? Pero lo que yo voy a ir en orden, que me interesa que sepan, la densidad en orina, importante, densidad en orina, que esté más de menos de 1015, habla de falla renal intrínseca. Excreción fraccional de sodio, que no es difícil hacer, es la concentración de sodio urinario por la creatinina plasmática como numerador, y abajo como denominador el sodio plasmático por la creatinina urinaria. ¿Está? Eso es así. Bueno, y la medida de sodio urinario. ¿Está? Si un sodio urinario, si ustedes le hacen a un paciente que están pensando que es prerrenal y le piden el sodio en orina y le da 70, 80, eso es renal, no es prerrenal. Bueno, y acá terminamos. ¿Alguna pregunta? Es un tema grande. Yo quería introducirlo así rápidamente en falla renal aguda. La clase que viene vamos a dar todas las alteraciones del pH. Y vamos a dar también, sobre todo, lo que es más difícil de entender, la hiponatremia. Ustedes leyendo solo lo puedan entender. Entonces, vamos a hablar de enfermedad renal crónica, la clase que viene, de los trastornos del medio interno, acidosis y alcalosis metabólicas y respiratorias. Y vamos a dejar un espacio de tiempo, si me queda, para que hagan preguntas con respecto a los temas que hemos hablado hoy. Y si quieren hacer preguntas ahora, también los escucho y tenemos 5 minutos para contestar. Doc, buen día. Ante una falla renal aguda, si ya está clasificado como renal, ¿qué tratamiento se suele utilizar? Sí, ya te digo. Mirá, ustedes habrán visto que por eso había pedido empezar 15 minutos tarde, porque se me borró una de las... Yo tenía 2 PowerPoint casi similares, porque en uno iba agregando y agregando cosas y ordenando. Y se me borró justamente el que estaba todo bien ordenado. Por eso es que me aparecieron otras cosas antes que saque por última vez el cuadro ¿no? Y después por eso aclaré el cuadro ahí, porque me sorprendí, porque se me había perdido este último cuadrito de índices diagnósticos. Vos me dijiste qué tratamiento se hace en la falla renal aguda, la de causa intrínseca. Sí, Doc. Bueno, y eso depende del grado donde están, ¿no es cierto? Generalmente en el hospital vienen descompensados, ¿no? Compensados. Pueden tener oliguria, o sea, pueden estar eliminando poco líquido, o tienen una forma no oligoanúrica.
Esto se ve mucho más, la no oligoanúrica se ve en pacientes internados internados, por lo que yo veo en UTI, la mayoría son no oligoanúricas, y eso coincide con lo que se ve en otros lugares. En mi época de residente, las insuficiencias renales, yo estaba de residente de clínica, en sala de clínica, eran todos oligoanúricas. Y te voy a hablar de qué tratamiento se hacía antes y qué tratamiento se hace ahora. En lugar, en las insuficiencias renal agudas hospitalarias, casi todas las insuficiencias renales agudas evolucionaban con tratamiento médico sin que se le haga hemodiálisis. Después apareció la hemodiálisis. Entonces, el tratamiento en una insuficiencia renal aguda es, primero de todo, es ver bien qué estado de hidratación tiene. Puede ser que recién haya pasado del estado prerrenal a renal y entonces no esté sobrehidratado. Se calcula la hidratación que se le va a hacer. Si está normohidratado o sobrehidratado, se le hace diuréticos como furosemida o metolazona, que tienen más potencia y además actúan cuando hay falla renal, cosa que las tiacidas, los diuréticos tiacídicos no actúan cuando el clearing está a menos de 30 mililitros, y en una falla renal aguda el clearing está bastante más bajo. Entonces se hacen diuréticos. Se trata de mantener un balance, un balance hídrico normal, y que haya diuresis. Se trata de forzar la diuresis, por eso los diuréticos, porque como la capacidad de concentración del riñón está disminuido, el clíren osmolar está bajo. Es decir, el riñón no puede concentrar. Para que elimine los productos de desecho, tiene que eliminarlo con mucho volumen. Entonces hay que tratar de que ese paciente orine la mayor cantidad posible. Si el paciente orina entre 2 y 3 litros, tiene una creatinina de 3 y tiene un ácido base con una acidosis no grave de 720 para arriba, entre 720 y 730, yo puedo seguir con tratamiento médico, intentando forzar diuresis, a ver si baja la creatinina o se mantiene, se mantiene por lo menos y no sigue subiendo. Si se da además una dieta con cantidad mínima de proteína, 1 miligramo kilo día de proteína. Se trata de hacer todos los líquidos o la mayoría de los líquidos por vía parenteral para medir bien, y se mide bien la diuresis. Entonces, recapacitando, se trata de forzar la diuresis para que el paciente orine y baje la creatinina y el estado ácido base. No se trata la acidosis con bicarbonato, excepto que esté menos de 7,10 el pH, porque el bicarbonato además tiene un efecto de atraer líquido y puede provocar hipervolemia y edema de pulmón. Entonces, se trata de forzar la diuresis. Si uno le hace buena cantidad de diurético y tiene una presión venosa central normal, o sea que está bien hidratado, no le está faltando líquido, y no responde a los diuréticos, se hace restricción hídrica, porque si no orina va a seguir acumulando y va a ser edema de pulmón. Eso es el tratamiento médico. Y el otro, más que el tratamiento médico, que no es que se hace mucho, hay que esperar que pase de la etapa oligoanúrica a la etapa que se pone en poliúrico. Pero en este momento, que está oligoanúrico y en orina, tengo que restringir la ingesta de líquido. ¿Está? Una dieta con baja proteína, porque de las proteínas se forman los ácidos volátiles, y estar observando frecuencia respiratoria, que no esté hiperventilando, porque puede tener
un pH mediana de 7,20, pero en base a que está con 12 de dióxido de carbono y tiene un bicarbonato de 5, por ejemplo, ¿no? Eso ya me está haciendo parar la oreja para ver que tengo que decirle al nefrólogo que me venga a hacer una hemodiálisis. Si tiene pericarditis, porque la uremia produce inflamación del pericardio y puede producir una pericarditis, es otra indicación de diálisis. Si además con la observación en los días, 2, 3 días, 4 primeros días, la creatinina no solo no se estabiliza, sino que no solo que no desciende ni se estabiliza, sino que sigue en aumento, bueno, entonces eso es una indicación de diálisis, de hemodiálisis. No hay mucho tratamiento. Y en mi época sí que no hacíamos hemodiálisis, así que era la etapa oliganúrica, era restricción de líquido, porque todas estaban en restricción de líquido, y cuando se largaba a orinar, que orinaban bastante, era seguirle con el líquido, las pérdidas más 500 era, si perdía 4 litros había que darle 4 litros y medio, y controlar obsesivamente el potasio, porque en esa etapa hacen hipocalemia, y los pacientes en la etapa poliúrica, cuando están mejorando su falla renal, se morían por hipocalemia, que le daba una arritmia y se morían por hipocalemia. Así que seguíamos obsesivamente el potasio, cosa que ahora con la hemodiálisis no hay tanto, no pasa tanto eso, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿alguna otra cosa que quieran preguntarme? Doctor, ¿Mm? yo leí del POR que una de las causas de la insuficiencia prerrenal era el shock ¿Vos séptico. leíste qué? ¿Vos leíste qué? ¿En Del POR. dónde? Eh, Y ¿Qué en uno de qué? los esquemas que usted puso, que estaba en inglés, decía que, Espera, no, que, decime qué te decía el POR. que era por una disminución del llenado ventricular y ponía de ejemplo shock séptico y shock anafiláctico. Eso decía en la insuficiencia prerrenal. Y en uno de los esquemas que usted puso aparecía sepsis infección en, sería intrarrenal o intrínseca. Sí, Pero, ese problema tenés porque leíste un libro que yo no dije ni que había que leerlo. Mirá, el tema es así. Hay muchas situaciones que empiezan como prerrenal y después pasan a renal, eso lo dije. Una sepsis puede estar provocándote una falla prerrenal. ¿Por qué? Porque es una hipovolemia relativa, porque tiene mucha vasodilatación, o sea, no tiene, absolutamente no le falta líquido, pero en forma relativa sí, porque tiene mucho continente, porque está muy vasodilatado, y entonces si aumenta mucho el continente y el contenido no aumentó, eso es una hipovolemia relativa, ¿entendés? Y eso en una primera etapa puede ser causa de una uremia prerrenal. Pero cuando vos decís la sepsis, ¿qué fallo produce? Y bueno, el fallo que produce la sepsis es una necrosis tubular aguda, causas renales, pero puede estar en el inicio, porque en el inicio está eso, un shock hipovolémico, una hemorragia aguda, en un primer momento tiene uremia prerrenal, pero después pasa a una necrosis tubular aguda si vos no le corregiste el volumen. Lo que pasa es que la sepsis, a veces, y más si es grave, no es tan fácilmente de corregir y te lleva a la insuficiencia renal de causa renal sí o sí. Entonces, las causas puramente prerrenales y de tratamiento son eso que tuvimos bien, que te dije, el síndrome hepatorrenal, que después lo vamos a describir bien, porque no se pueden describir bien cada una de las cosas, necesitamos estar 2 días hablando de eso. Pero la sepsis puede inicialmente tener más prerrenal que renal, pero después una sepsis bien constituida y brava se falla renal y hay que dializarlo generalmente. ¿Entendés? Y lo mismo, ¿cuál era el otro que me dijiste?
Sepsis, ¿cuál más decía? Era shock séptico y shock anafiláctico. Y bueno, shock séptico, obviamente, ¿qué se choca? El cuadro circulatorio. Si está chocado, llega poca sangre al riñón. Entonces, en un primer momento, no te puedo decir en cuántos minutos, cuántos segundos, ahora en un primer momento es prerrenal y los mecanismos se gatillan, la angiotensina, todo eso es prerrenal. Pero porque esos son los mecanismos fisiológicos, ¿entendés? Hace un momento prerrenal, pero después se va al renal. Hay que hacer la aclaración cuando uno lo pone, sepsis o shock séptico, pero el shock séptico no sale fácil, ¿eh? Entonces seguro que te hace una falla renal, una necrosis tubular aguda. ¿Qué más? Otra preguntita. Una pregunta. ¿Hay algún libro que sea el principal de la materia, así como el Guyton era de fisiología? A ver, ¿qué dije yo cuando empezamos? Si fuera que hay un libro que está todo, sería muy fácil, le doy el libro a usted y está. Nunca, no me llenó ningún libro de fisiopatología, se lo dije. Y entonces, ustedes tienen de dónde tienen que leer, le mando la literatura y los PowerPoint, de ahí es, y del práctico. Después, si ustedes quieren leer fisiopatología, ya les dije, y les envié, aunque me parece que no fue porque es muy pesado, tengo que decirle a Luciana, a ver, si eso le envié o se subió, por ahí creí que se subió y no se subió, porque ayer le quise enviar de nuevo a Luciano el libro de Harrison, edición 2020, y es muy pesado, son casi 330 MB, y entonces no pudo subir, pero les dije que ese libro, o el libro de Cecil, más tiene Harrison Fisiopatología, de cada tema pueden leer la fisiopatología, que lo tiene como patofisiología. Pero uno que me diga fisiopatología y aclaré el por qué no es para un nivel de medicina, es para licenciatura en enfermería, está muy bueno para licenciatura en enfermería, tiene un montón de temas que no damos y algunos muy largos y otros con muy poco actualización. El McPhee Gannon, que dije tiene algunos temas bien, otros no, pero lo vamos a ir diciendo. En respiratorio es el único que tiene bien, es West, fisiología y fisiopatología respiratoria. Pero después los estamos acá, tienen bastante para leer. Algunos, sí, me parece que ya son demasiado capos, que leen toda la literatura que le mando, encima en inglés, todo, y después quieren leer un libro otra vez. No le va a dar el tiempo. Bueno, miren, concretando, porque sé que siempre es esa pregunta de todos los años, nada más que yo hice la aclaración ahora.